En este video estaremos viendo en la parte número 3 de las variables. Como les dije anteriormente, íbamos a ver las variables en 3 pasos, pero el tercero iba a ser unos ejercicios que nosotros vamos a ir desarrollando para manejar el uso de las variables, ¿no? Entonces, vamos a hacer a medida más o menos que unos 1, 2, 3, 4 o hasta 5 ejercicios. Si algo nomás hacemos hasta 2 ejercicios o 3 o 4 o 5 y el resto los dejaré en la descripción para que ustedes de manera autodidacta lo vayan haciendo. Entonces, dicho esto, ya podemos ir a hacer el primer ejercicio, ¿ya? El primer ejercicio lo hice en una plataforma, mejor dicho, investigué en una plataforma que tenemos por acá, donde se llama Aprende Programando. Aprende Programando nos da la facilidad, ya sea de hacer retos, ¿no? Diferentes tipos de retos, ya sean del tema que estés viendo, un ejemplo en Python, acá tenemos en JavaScript y diferentes otros lenguajes, ¿no? Nos permite acá hacer retos. ¿Para qué? Para que uno vaya practicando y facilitando la manera de aprendizaje. Ya miramos, aquí tenemos el primer reto, dice, misma variable con diferentes tipos de datos. Dice, si recuerdas lo aprendido en lesiones anteriores, Python es un lenguaje de programación de tipado débil. Eso significa que no es necesario declarar el tipo de variable antes de usarla. El tipo será determinado automáticamente cuando el programa comience a ser procesado. Eso también significa que puedes tener la misma variable con diferentes tipos de datos, un ejemplo, texto, números, decimales, booleanos, etcétera. Dice aquí, en este reto deberás programar un código que solicita al usuario que introduzca su número y lo asigne en una variable llamada dato y lo imprima por la consola. A continuación deberá solicitar al usuario que introduzca una palabra, lo asigne en la misma variable dato y lo imprima por consola. De esta forma comprobarás que la misma variable de datos puede contener diferentes tipos de datos, un ejemplo, un número o un texto. Dice, para completar el reto deberás introducir el número 1, 2, 3 y la frase esto es un texto. Aquí tenemos el pseudocódigo, el dato, imprimir la entrada y salida. Perfecto. Aquí están los casos de pruebas. Y aquí tenemos para ejecutar el código y comprobar automáticamente si nos quedó bien o no. Bueno, entonces, digamos, completa el código. Nos pidió primero que le solicitemos al usuario en una entrada, ¿no? Dato. Entonces, ese término no lo hemos visto, pero lo veremos más adelante, pero por ahora le voy a aplicar una simplicidad de cómo sirve. Un ejemplo, dice que en dato almacenemos tipo de dato numérico y vamos a hacer un input. ¿Qué significa el input? En el input lo que va a hacer es pedir al usuario que almacene dicho dato de texto o de por entrada algún valor y nosotros ese valor por entrada lo guardamos en esa variable dato. Ya, entonces un ejemplo, colocamos acá, introduce un número. Introduce un número, ¿no? Y por acá nos está diciendo que lo volvamos a imprimir. Entonces, ¿con qué imprimimos? Con el print. Y con el print imprimimos dato. Después dice que queremos la misma variable, pero que ahorita que pide un tipo de dato texto, o sea, un tipo de dato string. Eso lo vemos más adelante. Creo que después de la variable vamos a ver los tipos de datos, lo que vamos a ver, los tipos de datos string, enteros, booleanos, false, los tipos de datos complex y etcétera. Entonces aquí en el input solo hacemos un input. ¿Por qué? No vamos a colocar un ejemplo acá en string, un ejemplo. Porque va a ser un dato tipo string, no vamos a colocar string, sino que solamente vamos a colocar un input, porque un input solo interpreta en texto, ¿ya? Entonces aquí este input lo va a tomar como tipo de dato string y podemos almacenarlo en esa variable dato. Entonces aquí decimos introduce un texto. Sí, un texto, un puntico acá, perfecto. Y lo que vamos a hacer por acá es imprimir ese dato nuevamente en dato. Perfecto. Y vamos a comprobar automáticamente si nos funciona. Dice, sintaxis, error, button, token, perfecto. Porque por acá me faltó estas.
Me faltó cerrar en las comillas dobles por acá, porque inicializamos con las comillas dobles y no finalicé con las comillas dobles. Ahorita comprobar automáticamente y nos dice, ejecutando el código, 123 toma como entrada en este input automáticamente y lo muestra, ¿no? Un ejemplo, aquí supuestamente el usuario introdujo 123, entonces de una lo mostró 123. Y acá abajo introdujo un texto, el usuario introdujo, esto es un texto que tenía que escribir porque por acá dice que esto es un texto, debemos solicitar al usuario que imprima eso, aquí automáticamente en la consola nos hace dicha operación. Entonces dice, esto es un texto y nos lo guarda en las variables y nos lo imprime, como vemos acá. Y dice, respuesta correcta, ¿ya? Entonces ya tenemos el primer ejercicio hecho, ¿ya? Entonces ahorita vámonos a la siguiente lección. Vamos a cerrar. Dice, calculando cuadrados. Dice, en este reto verás programar un código que solicita al usuario que introduzca un número e imprima su cuadrado. Por ejemplo, si el usuario introduce el número 4, se deberá imprimir por consola el número 16. Dicho proceso deberás repetirlo 3 veces, es decir, deberás introducir 3 números e imprimir por la consola los 3 resultados correctamente, ¿ya? Dice número y leer número y número elevado a la 2. Dice, introduzco un número, pues si solo introduce un 4, se debe imprimir al cuadrado. Listo, perfecto. Entonces aquí nos da el pseudo código, perfecto, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. A continuación tiene los casos de prueba, que eras probar, un ejemplo, el 3 nos da 9, el 2, 4 y el menos 4, un ejemplo, 16. Perfecto. Entonces, lo primero es que nos piden es una variable llamada número, ¿ya? Hagámoslo por acá. Número que sea igual a un int, acuérdense que vamos a trabajar con números, y vamos a hacerle un input, y vamos a colocar introduce un número. Listo. Esto me dice que hay que em, pedirle al usuario 3 veces. Entonces, bueno, podemos colocar acá diferente, no todo igual, número, que sea igual al número 1, o podemos hacer eso. La misma variable la vamos a usar con las mismas variables y lo que vamos a hacer acá es imprimir. O podemos hacer una variable que da resultado, lo que va a ser igual es que número elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque nos está diciendo que solicite imprima su cuadrado, o sea, en su elevador, o sea, elevado al cuadrado es 2. Entonces lo que hacemos acá es imprimir por acá y vamos a colocarle un tipo texto por acá, el resultado es, aunque no nos pide esto y no aquí una vez imprimimos el resultado. Y acá el resultado. Y lo mismo vamos a hacer con los otros de por acá. Por acá. Y este último igualmente. Listo. Entonces, lo que el usuario solicita aquí lo guardamos en la variable número, que vamos solicitando números. En tipo de datos enteros, imprimimos el resultado. Pedimos por entrada, hacemos la operación, damos la salida, introducimos la entrada, hacemos operación y damos la salida. ¿Ya? Vamos a ver, comprobar automáticamente. Dice, ejecutando el código. El usuario colocó 9, no, colocó, por ejemplo, 3, porque aquí automáticamente nos hace la selección. Entonces aquí el usuario colocó 3 y nosotros 3 los elevamos al lado, o sea, da 9, porque 3 por 3 es 9. Entonces acá tenemos a la 2. En ese segundo variable donde hacemos este input, el usuario colocó el número 2. ¿Ya? Entonces lo elevamos 2 por 2, 4. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 4. Aquí tenemos, en este último número, el usuario ingresó 4. ¿Por qué?
aquí lo podemos ver, porque por ejemplo, en 4 por 4 es 16, y aquí nos da como salida 16, porque nosotros estamos haciendo la operación en esta variable y estamos mandando a llamar dicha variable con el print. Entonces dice respuesta correcta, ¿ya? Creo que aquí no tenemos más ejercicio, vamos a ver. No, no hay más ejercicios. Bueno, tenemos dos ejercicios. Muy bueno, la verdad. Entonces, quedaron faltando hagamos otros dos más de nuestra creación, ¿ya? Entonces, vamos a dar un escape y vamos por acá a llamar a la idle shell. Idle, vamos a abrir el idle. Bueno, vamos a hacer otros dos ejercicios más, como para ir interactuando. Y vamos a hacer esto acá y vamos a mandar a llamar a la idle shell por acá arribita. Esto lo colocamos más por arriba. Y por acá. Perfecto. Vamos a colocarlo así chiquitita. Entonces ya hemos completado dos ejercicios, faltando dos y el quinto, o lo dejamos hasta ahí. Listo, entonces vamos a crear un nuevo archivo en control N. Y en este archivo es que vamos a hacer el código. Un ejemplo, nos piden, un ejemplo, el ejercicio va a ser pedir al usuario el nombre y multiplicarlo por 3. El tercer ejercicio. El otro sería pedir al usuario texto donde coloque su edad y nosotros imprimirla, imprimirla en pantalla dividida por 2. Y la otra sería el mismo reto de acá, pero dividida por 2 con un resultado exacto, por así decirlo. Un resultado exacto, ya que si lo dividimos por 2 por acá nos va a soltar un tipo de dato decimal, pero acá la vamos a hacer dividida por 2 con un resultado exacto. Esto vamos allá. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, pedir al usuario el nombre y multiplicarlo por 3. Bueno, pedimos al usuario un nombre, o sea, vamos a tomar un ejemplo, la variable a, que va a ser igual a un tipo in va a ser igual a un input. No, aquí colocamos un input. Listo, perfecto. Entonces acá coloquemos un ejemplo. En introduce y introduce tu name. Aquí cerramos ese, aquí, con ese cerramos ese acá, si hago este, no, tampoco, perfecto. Entonces dice imprimirlo y multiplicarlo por 3. Bueno, podemos crear otra variable, un ejemplo, multiplicar, donde sea igual a por 3. Perdón, aquí me equivoqué porque aquí no va este in, porque vamos a determinar una entrada por 3. Entonces sería así, un input. Y vamos a introducir un tipo texto, entonces va solo el mero input. Aquí aquí estaría la multiplicar, aquí tenemos la operación y lo que ya hacemos se llamará multiplicar.
Bueno, perfecto. Tenemos el primer ejercicio. Como por acá en un print. Perdón, me salí por acá. em, primer ejercicio. Y esto lo vamos a copiar igualmente, este de acá, y vamos a colocarlo por acá abajo. En un ejemplo por acá, en primer ejercicio, ya no es primero, sino que es segundo. Segundo ejercicio y tenemos el último que va a ser el 3. Va a ser el 3. Entonces tenemos acá tercero. No, colocamos la tercera, perfecto. Bueno, listo. Aquí el primer ejercicio ya lo tenemos hecho, ¿no? Imprimimos en pantalla en primer ejercicio, introduce tu name y ese name lo multiplicamos por 3, ¿ya? Entonces, lo que hacemos aquí es print y mandar a llamar dicha variable donde hacemos la operación de A por 3. Entonces, la mandamos a llamar multiplicar. El segundo dice, pedir al usuario un texto donde coloque un texto perfecto. Entonces, vamos a trabajar acá con la variable v, que es igual a un input donde introduce un texto. Perfecto, introduce un texto. Dice, y nosotros imprimiremos en pantalla un texto, no, perdón, me equivoqué. Él le da, entonces como él le da, vamos a estar trabajando con un tipo de número entero. Entonces vamos a colocarle que sea el tipo de dato in. Y dice que esa da nosotros imprimirla en pantalla dividida por 2. Bueno, ya no vamos a hacer uso de las variables, sino que, o sí, vamos aquí la variable. Un ejemplo, valor, colocar acá, que sea b dividida por 2. Perfecto. Vamos a aquí a hacer un print y vamos a imprimir valor. ¿Ya? Y aquí está hecho el segundo ejercicio. Ahorita vamos por el tercero. Viene siendo lo mismo, pero nos está diciendo que a la hora de imprimir, que sea un resultado exacto. ¿Cómo así exacto? Vamos a colocar este, este operador matemático que de división entera. ¿Qué es la división entera? La división entera lo que hace es darnos el residuo de una división. Una división, ¿no? Por lo que nos va a dar que este dato va a ser exacto. Ahorita lo vamos a ver en pantalla y vamos a mirar que va a ser exacto. Entonces acá hagamos como un salto de líneas, como para que no se junte esto por acá. Print, perfecto. Entonces vamos a imprimir esto por pantalla. Guardamos. Vamos a colocarla acá. Ejercicio.py. Ejercicio, vamos a colocarle true. No, sí, true. Listo, perfecto. Y mire que nos está sacando. Sí, nos da un error porque aquí tenía todavía el igual y tenía que quitarlo, ¿no? Entonces vamos a imprimir otra vez, aceptar. Y miremos por pantalla. Primer ejercicio. Introduce tu name. Un ejemplo, colocámosle. Un ejemplo, 3. Y me imprime 3 veces. Exacto. El primer ejercicio totalmente funcionable. Ahorita, segundo ejercicio, introduce un texto, un ejemplo, coloquemos the bar store. Entonces, hacemos un enter y mire que nos está lanzando un error. Porque aquí se me olvidó cambiar. Aquí no es introduce un texto, sino que introduce tu edad. Introduce tu edad. Y acá introduce tu edad. No nos está pidiendo texto, sino que tu edad. Nos está pidiendo un tipo de dato, un número. Listo. Entonces vamos a borrar esto por acá y vamos a volver a ejecutarlo.
Y bueno, introduce tu name, tref, tref. Perfecto, me lo imprimí 3 veces. Primer ejercicio, correcto. Segundo ejercicio, introduce tu edad. Vamos a colocarle un ejemplo, que un ejemplo 977. Y esto nos va a dar esto dividido, lo tenemos acá por 2. Entonces nos da dando un valor decimal, 493.5. Y ahorita miremos acá, introduce tu edad, coloquémosle la misma para ver, 987. Y mire que acá nos da el residuo de esta división, que es 1. Vemos acá que nosotros hicimos B, sí, 2. Entonces, nos dio 1 porque es el residuo de dicha división que hicimos acá. ¿Ya? Bueno, entonces, ya he hecho todos los ejercicios, espero haber servido de práctica. Ya tenemos todos los ejercicios completados, como lo vemos acá. Y entonces, no siendo más, hasta aquí queda el video de hoy. Y el siguiente video ya vamos a comenzar con los tipos de datos, tipos de operadores lógicos, tipos de operadores aritmétricos y etcétera, para ir avanzando cada día más. Entonces, este pequeño bloque o espacio de variables, espero haberles servido a todos y que tengan un buen entendimiento, y entonces nos vemos hasta la próxima.